Bueno, buenas noches a quienes nos sintonizan a esta hora de la tarde del jueves, un jueves en el que tenemos la oportunidad de platicar de un tema muy importante, un tema que no solo tiene que ver con El Salvador, sino con toda la región, con defensores de derechos ambientales, tiene que ver también con información sobre lo que sucede en nuestros países en cuanto a lo ambiental. Entonces hoy tenemos la gran oportunidad de platicar sobre esto y para eso hemos invitado a personas de alto nivel para que podamos platicar de este tema, del Acuerdo de Escazú. Este Facebook Live que estamos haciendo es parte de el trabajo que estamos haciendo en la sección de periodismo ambiental a la que llamamos Ojo con mi ambiente en la revista Gato Encerrado. Y de esa sección, Carolina es la coordinadora, la que hace investigaciones en conjunto también con otros compañeros de la revista. Así que estamos muy agradecidos de que ustedes estén pendientes de este Facebook Live y de los invitados que hoy tenemos también para platicar de este tema que es urgente. Urgente porque estos ya son los últimos días en los que tenemos para llegar a exigir como país, como sociedad civil, desde el periodismo también, que se firme y se ratifique el Acuerdo de Escazú. ¿Pero qué es eso? Bueno, de eso vamos a platicar un poco y por qué la importancia. Solo también quería agradecer a la gente de la Fundación Heinrich Böll, quienes han creído desde el inicio en el periodismo que nosotros hacemos en Gato Encerrado, donde uno de los ejes más importantes es el medio ambiente, el cambio climático y todo lo que tiene que ver alrededor de esa temática.
Así que, bueno, sin más preámbulo, quiero dejar a Carolina para que también vaya presentando lo que vamos a ver ahora y a nuestros invitados. Bueno, gracias por estar con nosotros, acompañándonos en esta plática entre gatos. Como dijo Ezequiel, vamos a hablar del Acuerdo de Escazú y la gobernanza ambiental. Y vamos a ver primero un video introductorio y luego empezamos a hablar ya con nuestros invitados. El Acuerdo de Escazú es uno de los tratados en materia de medio ambiente y derechos humanos más importantes en la actualidad. En resumen, este tratado dice que para abordar los problemas ambientales se debe de ver desde la óptica del acceso a la información, la participación ciudadana y la justicia ambiental. Hemos preparado este video para que conozcas 5 puntos importantes para conocer este convenio. 1. Cualquier persona natural puede hacer solicitudes de acceso a la información sobre obras o proyectos que afecten al medio ambiente. 2. El Estado debe de tener un sistema digital entendible y en el que cualquier persona pueda consultar la información relativa a cualquier obra o proyecto. 3. Hace obligatorias las consultas públicas para otorgar los permisos ambientales. Estas consultas deben adaptarse a la cultura e idioma de las comunidades indígenas. Número 4. Las personas naturales podrán llevar a tribunales aquellos casos en los que se les niegue la información o participación en la toma de decisiones. Quinto y más importante es que Escazú obliga al Estado a reconocer, respetar y proteger a las personas o colectivos que luchan por el medio ambiente. Hasta noviembre de este año, solo 5 países habían ratificado el convenio de Escazú. Esta revista le preguntó al ministro de Medio Ambiente en el contexto de la Precop en Costa Rica y esta fue su respuesta. Ministro, ¿y El Salvador ya firmó el convenio de Escazú? Nos gustaría saber un poco sobre eso, ministro. Usted como representante pre tempore del CCAD, ¿qué nos podría decir? ¿Cómo va a llegar El Salvador ante la COP25? El Salvador forma parte del listado de los 10 países que no han firmado ni ratificado el convenio de Escazú. Bueno, y como ya vimos, el Acuerdo de Escazú trata sobre la gobernanza ambiental, la democracia y también sobre el acceso a la información. Y para eso, esta vez hemos invitado a Andrea Brusco. Ella es coordinadora regional de gobernanza ambiental del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Bienvenida, Andrea. Muchas gracias, Carolina. Un gusto estar con ustedes y buenas tardes, buenas noches para todos. Gracias. También nos acompaña Cecia Romero. Ella es segunda magistrada de la Cámara Ambiental de El Salvador. Muchas gracias, Carolina. Buenas noches a todos y todas. Un gusto para mí estar en esta edición de este programa abierto pues a la ciudadanía que estamos pues interesados en el tema ambiental en nuestro país. Gracias por la invitación. Muchas gracias, magistrada. También nos acompaña, como es necesario hablar del tema, está el coordinador del equipo impulsor de Escazú, César Artiga. Hola, buenas tardes, buenas noches a todas y todos. Gracias por la invitación. Un gusto estar en esta charla entre gatos. Gracias, César. Necesitamos también a alguien que ande en el territorio, un activista y también biólogo, muy conocido porque es columnista de Gato Encerrado. Él es Rubén Sorto. Rubén, el micrófono. Bueno, ya vamos a activar el micrófono con Rubén. También está el procurador adjunto de Medio Ambiente para la Procuraduría de la Defensa de los Derechos Humanos, David Sandoval. Buenas noches. Al parecer, creo que ahí está. Procurador, buenas noches ¿nos a todos, escucha? aquí entre gatos, acompañándole y gracias por la invitación. Muchas gracias, procurador. No sé si me escucha. Sí, ahora sí ya lo escuchamos, Rubén. Bienvenido al conversatorio. Pero bueno, no sé si me escuchan. Creo que hay un poquito de problemas. Creo que, no sé si es el internet, Rubén.
Bueno, vamos a iniciar el conversatorio y para eso hemos dividido nuestro Facebook Live y vamos a hablar primero de unos conceptos muy importantes que tenemos que desarrollar. Primero, ¿qué es gobernanza ambiental? Y para eso le vamos a pedir a Andrea que nos explique qué es la gobernanza ambiental y por qué es importante para las naciones de Latinoamérica hablar sobre este tema. Sí, muchas gracias, Carolina. Cuando hablamos de gobernanza ambiental, nos estamos refiriendo a un conjunto de herramientas y de instrumentos que tienen como objetivo garantizar la protección del ambiente y garantizar los derechos de los ciudadanos a gozar de un medio ambiente sano, apto y equilibrado. Nos referimos a un conjunto de herramientas porque estamos hablando tanto de instrumentos de tipo jurídico, como por ejemplo el Acuerdo de Escazú, del cual vamos a hablar hoy, pero también a otros instrumentos de políticas, medidas, que tienen que ver con el conjunto de herramientas que los estados ponen en la práctica para poder ir avanzando en la protección de estos derechos ambientales. Gracias por la invitación y aquí el objetivo último que vamos es a la aportar lo que podamos acerca del medio tema. ambiente. En el ámbito de la región Oportunidad que han tenido las hemos naciones de avanzado incluir en materia de gobernanza ambiental en los últimos años. Desde el punto de vista formal hemos avanzado bastante, debo decir. Tenemos ministerios de ambiente en todos los países de la región, tenemos la protección del medio ambiente en la mayoría de nuestras constituciones, tenemos leyes generales del ambiente. En el ámbito de la justicia se han creado en muchos países tribunales especializados, tenemos en las procuradurías áreas especializadas. Todo este andamiaje que se ha creado lo que busca es precisamente poder, como decía, ir elevando esos estándares de protección de los derechos de nuestros ciudadanos en materia ambiental. Pero obviamente es un camino en el cual queda muchísimo por recorrer. Es necesario seguir fortaleciendo las herramientas y en muchos casos realmente poner en la práctica herramientas que, si bien están reconocidas formalmente, no logran hacerse realidad y sobre todo no logran hacerse realidad en la vida de gran parte de nuestra población, en particular las personas que se encuentran en situaciones de mayor vulnerabilidad y que son aquellas a las cuales lamentablemente en muchos casos no se garantizan sus derechos en materia ambiental. Entonces hay un camino muy importante para continuar avanzando. Reconocemos que hemos realizado avances, hemos hecho avances en la región en materia de gobernanza ambiental, pero todavía tenemos muchísimo que trabajar y sobre todo, como decía, tenemos que trabajar porque el elemento de inequidad que lamentablemente caracteriza a nuestra región también es muy claro en la materia ambiental, ¿verdad? Entonces tenemos que trabajar en mejorar esos mecanismos de gobernanza ambiental para ponerlos al servicio de aquellos ciudadanos que encuentran por el momento menor protección a sus derechos. Este es un desafío muy importante. El tema ambiental es urgente, como bien decía Ezequiel. Estamos hablando aquí de cuestiones que hacen a los derechos fundamentales de las personas, a las condiciones de vida más básicas de nuestros ciudadanos. Y entonces es un tema urgente, ¿verdad? Y es por eso que tenemos que trabajar con muchísima determinación para que los temas ambientales dejen, además de ser considerados temas sectoriales, y se los coloque claramente en el centro de las políticas de desarrollo de nuestros países. Cuando hablamos de temas ambientales y de la protección de los derechos ambientales, no estamos hablando de temas secundarios, sino de temas que, como decíamos, hace al bienestar y a la supervivencia de las personas, tanto de nuestra generación como también de las generaciones futuras. El elemento intergeneracional es un componente esencial de la gobernanza ambiental. Entonces, Andrea, la gobernanza ambiental... Sí. Andrea, en ese contexto de la gobernanza ambiental, también surge el Acuerdo de Escazú, pero a mí me llama mucho la atención que todavía nace de la Convención de Río de 1992, que es el año en el que nosotros estábamos firmando los acuerdos de paz. Entonces, con ese contexto, ¿por qué? ¿Qué significa el Acuerdo de Escazú? ¿Por qué es importante darle seguimiento todavía a la Convención de Río después de tanto tiempo? Si nos puedes resumir tal vez para el público qué es el Acuerdo de Escazú y también qué es un acuerdo internacional y qué le implica a los países cada vez que se adhieren a un acuerdo.
Sí, la Convención de Río fue un punto de inflexión en materia ambiental, ¿verdad? Fue una cumbre muy importante que generó muchísimos acuerdos. En la Declaración de Río, la comunidad internacional está diciendo que el mejor modo de tratar las cuestiones ambientales es con la participación de todos los interesados. Y ahí plantea los 3 elementos fundamentales de los derechos de acceso, que son precisamente los temas centrales del Acuerdo de Escazú: el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia ambiental. La Declaración de Río es una declaración política que generó todos los principios que hoy conocemos del derecho ambiental, pero no es un instrumento jurídico como lo es el Acuerdo de Escazú. El Acuerdo de Escazú tiene un valor muy importante y, queriendo resumirlos, no quiero dejar por fuera ningún elemento central del acuerdo, ¿verdad? Primero, quiero decir que es el primer acuerdo ambiental a nivel latinoamericano y caribeño, ¿verdad? Si bien decíamos que los países de la región cuentan con legislación ambiental y también tienen una vocación de adherirse a los acuerdos globales, a los acuerdos multilaterales de medio ambiente, esta es la primera experiencia de negociación de un acuerdo ambiental en la región y para la región, que toma en cuenta las características y las circunstancias de nuestros países, que pone énfasis en las herramientas precisas que son necesarios generar o profundizar para poder hacer realidad esos 3 principios que mencionábamos de la Declaración de Río de manera concreta en la región, y que además toma en cuenta un elemento de cooperación regional, que también es muy importante en el caso de nuestra región, en la cual hay muchísimas experiencias, buenas prácticas, desafíos comunes, y por lo tanto el elemento de cooperación regional es muy importante para inspirar a otros países, para motivar una mayor y mejor aplicación de estos principios. El Acuerdo de Escazú tiene otro elemento importantísimo, que es una cláusula precisa, el artículo 9 del Acuerdo de Escazú, que establece la obligación de los estados, el compromiso de los estados de promover, proteger, respetar el ejercicio de los derechos de los defensores de derechos humanos en asuntos ambientales. Esta es una cláusula que no existe en otro acuerdo de medio ambiente y que toma nota, lamentablemente, de una situación muy dura, muy crítica en nuestra región, que es la gran cantidad de ataques a los defensores ambientales, asesinatos y también la vulneración de los derechos humanos fundamentales de los defensores ambientales, aquellos que están en la primera línea defendiendo los derechos ambientales de todos y del ambiente. Entonces, el Acuerdo de Escazú es un instrumento jurídico vinculante, es un convenio internacional para aquellos que manejan el concepto jurídico, de manera que genera compromisos y obligaciones a los estados. El Acuerdo de Escazú tiene un elemento importante de gradualidad y una remisión también a la legislación nacional. Es decir, lo que está haciendo es reconociendo estándares en estos 3 temas, vuelvo a decirlo para que nos quede bien claro: información, participación pública y acceso a la justicia ambiental, y pone énfasis en las herramientas concretas que es necesario fortalecer para que efectivamente se cumplan esos derechos de acceso. No lo habíamos logrado a nivel global. Los países europeos tienen una convención que trata este mismo tema. Nosotros, en el ámbito del PNUMA, donde yo trabajo, el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, hemos logrado aprobar un conjunto de directrices que están aprobadas a nivel global. Pero claro, las directrices son voluntarias, no es un instrumento jurídico. Entonces, lo que nos trae el Acuerdo de Escazú es un instrumento de derecho público internacional que busca garantizar estos derechos en la región y que además genera herramientas y oportunidades a los países de la región para colaborar y cooperar en estos temas. De ahí la importancia y por eso es que con tanto énfasis promovemos el Acuerdo de Escazú y deseamos que sea un instrumento vigente en la región en el futuro cercano, porque creemos que brinda muchas oportunidades para avanzar en la gobernanza ambiental, ¿verdad? Gracias, Andrea. Vamos a darle paso a la magistrada de la Cámara Ambiental para que nos cuente un poco también, hablando de la legislación ambiental salvadoreña y de los acuerdos internacionales vigentes, ¿qué se puede solventar
con lo que ya tenemos. Estos 3 temas, que es el acceso a la información, también las consultas ciudadanas y la democracia ambiental, ¿verdad? El tema de la gobernanza ambiental. ¿Qué es lo que se puede resolver sin el acuerdo de Escazú? ¿Cómo está ahorita la legislación ambiental en El Salvador en ese aspecto? Bien. Muchas gracias, Carolina, en relación a la pregunta que me realiza. Efectivamente, nosotros dentro del marco regulatorio, que es parte también de lo que debemos de entender como una gobernanza ambiental, en el entendido que son todos los mecanismos que tienen que ver con la protección del medio ambiente, tenemos un sistema de regulación. Por un lado, en principio, el artículo 117 de nuestra Constitución, pues que establece la protección, digamos, de los recursos desde nuestra Carta Magna, que si bien no ha establecido, digamos, un derecho al medio ambiente de una manera expresa, jurisprudencialmente sí ya se ha dicho por la Sala Constitucional que es un derecho implícito en este artículo 117 y por ende pues entiende que es un derecho fundamental. Ahí partimos con el tema del marco regulatorio en materia de protección ambiental. Luego también, si nos vamos a nuestra legislación, en el caso, por ejemplo, de la ley de medio ambiente, tenemos también diferentes mecanismos que se encuentran regulados con el tema, por ejemplo, de la política, el establecimiento por medio de una ley de los principios que debe de tener una política nacional del medio ambiente. También en el artículo 9 se contempla el derecho, digamos, de información que tienen los ciudadanos en asuntos ambientales, que la población debe de ser informada sobre la gestión ambiental y entonces de una manera oportuna, clara y suficiente. Inclusive se establecen algunos plazos. Aparte también de la legislación, de la ley de medio ambiente, tenemos la ley de acceso a la información pública, que en alguna medida contempla ciertos aspectos en tema de información, pero que no está ligado propiamente a asuntos ambientales. Pero en materia de información, de acceso a información pública, es como el marco regulatorio que ahorita tenemos. Entonces, hay algunos aspectos que pueden ser canalizados por medio de la ley de medio ambiente, pero sí, al menos en mi opinión, sí estimo que es necesario retomar o que sí se ratifique, digamos, por parte del Estado de El Salvador el acuerdo de Escazú, porque prácticamente es como contiene como en mayor medida un nivel de desarrollo y especificidad, digamos, de una manera como más amplia de lo que tenemos establecido hasta este momento en la legislación vigente. Tenemos que mencionar también que en el caso de los instrumentos internacionales, como ya se ha mencionado por la doctora Andrea, también El Salvador, pues obviamente se aplican, digamos, los tratados internacionales en materia ambiental. Uno de los antecedentes del Acuerdo de Escazú, que es la Declaración de Río, que prácticamente con el acuerdo se viene como a concretizar, digamos, el reconocimiento que se hace en la Declaración de Río en materia de acceso a la justicia, en materia de acceso a la información y participación ciudadana. Entonces, ahorita tenemos un marco regulatorio que es necesario como reforzarlo. Hay ciertos aspectos que el acuerdo, por ejemplo, plantea en el artículo 6.12, por ejemplo, del Acuerdo de Escazú, se contempla la posibilidad
de adoptar medidas necesarias para promover el acceso a la información ambiental que esté en manos de entidades privadas. Situaciones pues que algunas veces con lo que se tiene resulta un poco complejo. Recordemos que en materia ambiental de repente tenemos como una mixtura, ¿no?, entre lo público, entre lo privado. Y, por ejemplo, si nos referimos a la ley de acceso a la información pública, si bien hay entes privados obligados o de economía mixta, como lo establece la misma ley, está referido más que todo al tema como de la gestión pública, pero no necesariamente en el caso de particulares, como ocurre con el tema de proyectos ambientales, y que sí es importante que se den a conocer, sobre todo cuando estamos hablando que cualquier proyecto que puede generar un impacto, digamos, en la salud o de que puede traer posibles riesgos al medio ambiente en sí mismo, sobre todo reconociendo que en la actualidad ya no solo hablamos del derecho al medio ambiente ligado a los derechos de carácter sustantivo, como generalmente estábamos acostumbrados, sino como un interés jurídico propio que necesita también de protección. Entonces, sí estimamos de que tenemos un marco regulatorio, cuando menos ahora, que necesita ser como reforzado, y que estimamos pues que el acuerdo, al menos en mi opinión, viniera a fortalecer, digamos, la gestión ambiental y la gobernanza ambiental para poder generar de mejor forma los consensos y el tratamiento de los asuntos ambientales por la incidencia pues de naturaleza colectiva que tienen. Sobre eso, magistrada, ¿cómo cambiaría el trabajo de la Cámara Ambiental y de los juzgados ambientales si se llegase a aprobar este acuerdo? ¿Cuáles serían las aplicaciones directas, digamos? Vamos a ver. En sí, a nivel como procesal, tenemos nosotros un marco regulatorio en cuanto a la tramitación de los procesos. La Ley de Medio Ambiente establece como reglas mínimas en cuanto al actuar de los tribunales en los procesos propiamente y en la adopción de las medidas cautelares. Pero sí sería posible, digamos, que ante los tribunales se pudiesen solicitar, digamos, medidas de esta naturaleza que están reforzadas que estarían reforzadas, digamos, por el acuerdo de Escazú, que tiene que ver con el tema de acceso a la información, participación ciudadana, tiene aspectos que tienen que ver con las consultas públicas que se tienen que realizar, y en ese sentido, creo que de alguna manera daría como mayor amplitud de cobertura, digamos, jurídica para los usuarios en la jurisdicción ambiental para poder acudir a la tutela por este tipo de situaciones. En el caso de la legislación nuestra, la ley de medio ambiente, en el artículo 102, contempla pues la posibilidad de solicitar medidas 112, medidas cautelares, y que se pueden decretar pues con carácter oficioso, inclusive cuando se tiene información por diversos medios públicos, como acto previo a un proceso, no lo que ocurre en otro tipo de procesos en donde siempre se está hablando generalmente de que con posterioridad se va a presentar una demanda. No necesariamente las medidas cautelares están ligadas a la presentación con posterioridad pues a una demanda, sino que se cumplan los presupuestos como que se esté ante la inminencia, digamos, de un riesgo o de un posible daño ambiental. Y en este caso también creo que a partir de lo que establece el acuerdo también es posible tomar en cuenta aspectos como el saltarse los mecanismos de una consulta pública, no dar acceso, digamos, a la información que tenga que ver con asuntos ambientales y que sea necesario para la ciudadanía pues conocerlo, sobre todo cuando hablamos que son asuntos que afectan pues a los más vulnerables.
En cuanto a la competencia de los tribunales, pues esa está definida en la legislación nuestra, posibilidad de conocer en medidas cautelares y también las acciones civiles derivadas pues de daños al medio ambiente. Pero sí sería posible también incorporar por estas vías los temas de acceso a la información y también de participación ciudadana para los salvadoreños también que quieran acudir pues a la tutela. Sobre todo el acceso a la justicia. Vamos a pasar a la segunda etapa de esta transmisión, pero les voy a pedir a ambas que se queden siempre en la transmisión porque vamos a seguir hablando con los demás invitados. Vamos a poner un video, es un sondeo que se hizo en la Asamblea Legislativa con algunas diputadas de la Comisión de Medio Ambiente, en la que nos explican qué es lo que se ha hecho desde la Asamblea Legislativa para buscar la firma y la ratificación de este acuerdo. Honestamente no hemos abordado el tema porque no es un tema que se pudiese discutir si no es una ley de la República, digámoslo así, porque cuando se firman y se ratifican tratados, pues obviamente también es una fuente del derecho, se convierte en ley. No hemos abordado el tema porque precisamente, insisto, no se ha discutido, no se ha ratificado por el país, pero sí sabemos de su existencia. Entonces, lo que deberíamos de buscar, incluso pudiera ser, es una carta enviada o una misiva, una carta enviada al Ministerio de Relaciones Exteriores para poder pedir de que este acuerdo sea ratificado. Todo lo que venga a sumar en temas ambientales, en justicia ambiental, pero también, sobre todo en el tema de transparencia, creo yo que vienen a sumar en un esfuerzo necesario para el cuidado del medio ambiente. Insisto, para que pasemos del discurso a la práctica, y creo yo que sería elemental. No se ha hecho más allá de esas bilaterales. En ese sentido es necesario también decir que de nuestra parte vamos a tomar el esfuerzo, vamos a impulsar que desde la Comisión de Medio Ambiente también existe un pronunciamiento, porque estamos viendo cómo afecta la no información, el derecho o a la protección de los defensores del medio ambiente también. Y este tratado no puede quedar en el olvido, no puede pasarse los tiempos que ya establece la ley. Bueno, vamos a hablar con César en este momento. César, sabemos que en marzo de 2018, El Salvador se adhirió al Acuerdo de Escazú, pero ¿cuál ha sido todo el camino recorrido desde 2018 hasta ahora, 2020? ¿Y qué es lo que se ha hecho o qué no se ha hecho? ¿César? Hola, hola. Hola, César, sí, escuchamos. ¿Escuchó la pregunta? Hola, sí. Bueno. Sí, perdón, es que hubo un pequeño pausa ahí en la transmisión. Le decía César que, bueno, escuchó el video que se transmitió de las diputadas, que es lo que, bueno, más bien ellas dicen que no se ha discutido nada en la comisión, porque primero tiene que pasar el Ejecutivo la firma y luego verlo el Legislativo, ¿verdad? Entonces, pero quería saber qué es lo que se ha hecho desde el 2018, que El Salvador se adhirió a este acuerdo en Escazú, Costa Rica. Sí, bueno, ha habido un gran esfuerzo de trabajo, sobre todo en mi caso, quiero compartirle pues, la experiencia del equipo impulsor nacional del Acuerdo de Escazú, ¿verdad? En nuestro caso somos un espacio ciudadano que nos hemos conformado en El Salvador para impulsar la firma, la ratificación y la implementación del acuerdo como tal. Nosotros lo que buscamos es, bueno, sí impulsar todo esto que les he mencionado, pero también buscar acercamientos y diálogo con las instituciones, no solo para presionar, sino que también para dar
elementos que sustenten una decisión informada de parte del Estado salvadoreño, en este caso, desde el equipo y en alianza con otras instancias, ¿verdad? Hay que decirlo, hemos tenido un acompañamiento muy fuerte y decidido de parte de la CEPAL, también de la Oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas, de parte de OACNUR. También hemos tenido acompañamiento de parte de ONU Medio Ambiente y qué bien que Andrea está acá con nosotros para darle, en este caso, a la Administración de Gobierno, a Cancillería, elementos de los que nosotros consideramos que debe tener en cuenta el país para proceder con la pronta firma del Acuerdo de Escazú. Me sorprende mucho el video realmente de las diputadas, sobre todo de la presidenta de la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático, cuando dice de que el país no lo ha firmado ni ratificado. Es cierto, no podemos pasar a la etapa de ratificación si el país no lo firma. Así está estipulado no solo por el acuerdo, sino que en la legislación nuestra, en el país, pero la ratificación le compete a la Asamblea Legislativa, y la Asamblea Legislativa no ha mostrado también ningún interés en liderar, como en otros países ha sucedido, ¿verdad? Por ejemplo, lo podemos ver en el caso de Chile. El gobierno tiene una posición muy clara, muy definida, que dice que no va a firmar el Acuerdo de Escazú. En el caso de El Salvador, la posición oficial sobre el acuerdo no se conoce, no sabemos si realmente están interesados en firmarlo o no. No han dado elementos tampoco que sienten una postura clara y contundente sobre dónde ven que está la importancia del acuerdo. Sin embargo, hay que decirlo, nosotros hemos creado diferentes posibilidades de diálogo y ha habido diálogo con la administración de gobierno anterior, lo iniciamos. Tuvimos en el Ministerio de Medio Ambiente un diálogo no tan fluido como quisiéramos, pero lo hubo, en específico con la Dirección de Atención Ciudadana e Institucional. Acompañamos a la administración de gobierno anterior en el proceso de negociaciones para que llevara, elementos de parte de la ciudadanía de El Salvador, y luego pues no le alcanzó a la administración anterior para dejarlo firmado, ¿verdad? No le alcanzó la voluntad política y ética para dejar firmado Escazú, pero cumplieron esa primera parte, es decir, la primera parte de la negociación del principio 10, que era la parte de la adopción, la cumplió la administración anterior. No le alcanzó para dejarlo firmado, es cierto, pero ahora el llamado es a esta administración de gobierno actual del ciudadano presidente Nayib Bukele a que lo firme. Y que den a conocer su posición, su postura oficial al respecto. Nosotros hemos organizado una serie de reuniones informativas y hemos apoyado para que esta administración culmine la consulta interna que el Ejecutivo desde Cancillería estuvo liderando, para que las instituciones que tendrían mandatos en el caso de que Escazú simplemente dieran una opinión favorable o no sobre el acuerdo de Escazú. Y logramos, ¿verdad? Y esto lo trabajamos en conjunto con esta administración de gobierno, que las dos instituciones que no habían dado a conocer su opinión favorable o no sobre Escazú, que era el Instituto de Acceso a la Información Pública y el Ministerio de Educación, esto lo hicimos en febrero de este año, con una reunión informativa donde estuvieron las unidades jurídicas de estas dos instituciones, de Cancillería, de Casa Presidencial, inclusive tuvimos representantes de la Secretaría de Asuntos Jurídicos, y logramos que las dos instituciones que faltaban, que dieran su opinión favorable, la enviaran a Cancillería y terminara la consulta interna del Ejecutivo. En este momento, la decisión es una decisión eminentemente política del ciudadano presidente Nayib Bukele, quien tiene en su despacho el proyecto de firma y no lo ha firmado. Lo que tiene que hacer es proceder de pronta manera a firmarlo y a depositar el instrumento firmado en la sede de Naciones Unidas para que el país se convierta en un país signatario del Acuerdo de Escazú. César, en ese contexto que es más del ámbito político,
¿Será que al Estado salvadoreño le conviene firmar y ratificar este acuerdo? Porque, por ejemplo, ayer se movió mucho una nota que decía que El Salvador se ha convertido, está en el ranking, en el número 7 del ranking mundial de los países en los que más se puede invertir, ¿verdad? Y desarrollar cualquier proyecto. Yo creo que es un mensaje muy claro de hacia dónde va la gestión actual. No sé qué es lo que usted opina. Yo creo que cualquier inversionista, cualquier Estado serio, cualquier Estado responsable debería de considerar el Acuerdo de Escazú como un instrumento significativo para trabajar en muchos aspectos de la gestión pública, en este caso, digamos, ambiental. ¿Por qué? Porque Escazú lo que busca en muchos aspectos, que ya lo explicó muy bien Andrea y también Cecia, lo que busca es prevenir la conflictividad socioambiental. Es un instrumento valiosísimo para que los estados, inclusive la misma industria, los mismos inversionistas, encuentren un instrumento para prevenir conflictos. La ciudadanía está exigiendo mayores niveles de información y de participación. No cualquier tipo de participación, sino que una participación que tenga una incidencia en el nivel de toma de decisiones. Nosotros consideramos que más que ver la participación como un enemigo del Estado y en este caso de las instituciones, lo tienen que ver como un elemento muy importante para transformar conflictos. Lo que estamos viendo en el país y en la región es que las comunidades, los territorios están en escenarios de mucha conflictividad, ¿verdad? Hay muchas amenazas a sus territorios, a los bienes comunes naturales, y Escazú es un instrumento que nos da la oportunidad de trabajar en la democracia ambiental, en cómo se toman las decisiones y en la gobernanza, que para nosotros la gobernanza, en el caso del equipo impulsor, pasa de manera ineludible por una participación en todas las etapas, ámbitos y niveles de cualquier decisión que tenga una repercusión en la calidad de vida de las personas. Y en este caso en particular, de la protección ambiental y de la protección de las personas defensoras del ambiente. Gracias, César. Le quiero dar la palabra al procurador adjunto para que nos explique algo, porque la semana pasada hubo un llamado de parte del procurador Tovar, que lo hizo directamente al presidente de la República para que firme el acuerdo de Escazú. Quería saber si ya había alguna comunicación de parte del Ejecutivo o qué es lo que ha ocurrido. Buenas noches a cada uno de ustedes. Gracias por la invitación. Definitivamente el 26 del mes pasado, de agosto, el señor procurador hizo una conferencia de prensa en acompañamiento también con César, como el equipo impulsor del acuerdo de Escazú, con el objetivo primordial de manifestarle o de exhortarle al señor presidente Nayib Bukele que honre el acuerdo, honre firmando lo que es el acuerdo de Escazú. Este acuerdo, como bien lo han manifestado los que me han antecedido, su columna vertebral está fundamentada en lo que es el acceso a la información, acceso a la justicia, acceso a una participación ciudadana y en profundidad, como lo desarrolla el artículo 9, regula lo que es la protección a los defensores y defensoras Perdimos la señal, creo, con el procurador, pero tenemos a Rubén Sorta. No sé si ya Rubén nos escucha, Rubén. Sí, ya los escucho bien. Mucho gusto. Disculpen los problemas técnicos, pero ya estamos aquí. Gracias por acompañarnos. Gracias. Si quiere, solo continuamos. Procurador, si quiere, continúe con la idea y después le damos la palabra a Rubén. ¿Está bien? Las disculpas de los problemas técnicos siempre se dan. No se preocupe, continúe. Continuaba, por lo consiguiente, el señor procurador hizo el llamado y exhortando al señor presidente para que honráramos esa negociación que se ha traído desde el año 2014, donde se formó la comisión de negociación del acuerdo, y
4 años después, en Escazú, Costa Rica, en el año 2018, se tomó y se dio el voto favorable para que se tomara en cuenta y se firmara el acuerdo de Escazú. Es por esa razón de que en esa conferencia de prensa el procurador José Apolonio Tovar exhortaba al presidente a que honráramos a nivel internacional la palabra que El Salvador había dado en Escazú, Costa Rica. Hasta el momento no se ha tenido ninguna respuesta por parte del Ejecutivo ni por parte del señor presidente a la conferencia y al pronunciamiento que nosotros hemos realizado. Bueno, quizás Rubén, hacerle la pregunta para aprovechar que ahorita tiene la señal abierta. ¿Cree usted que al Estado salvadoreño le conviene firmar y ratificar este convenio de Escazú que protege mucho el trabajo de los activistas ambientales como usted? Pues gente que está en el campo de batalla, ¿verdad? Gente de campo, que estamos, digamos, en la primera línea de fuego en estos problemas que se viven en el país, de la carencia de una legislación que nos apoye de verdad, pues sí nos conviene. Sí nos conviene. No sé si hay una postura oficial de los gobiernos. Yo estoy claro, disculpen que sea pesimista, pero estoy claro y estamos claros de que no creo que lo firmen, y mucho menos que lo ratifique el Congreso, porque está en juego muchos intereses económicos, porque como ustedes saben, ya al estar firmado y ratificado el acuerdo, todos vamos a poder exigir que se cumplan los lineamientos que están ahí estipulados, sin reservas. Y bueno, he escuchado algunos discursos, por ejemplo, de ex cancilleres como del Perú, que hablan ahora sobre que la soberanía del país en el aspecto de legislación ambiental se pone en tela de juicio, porque ya es la legislación internacional la que podría presionar al Perú al firmar un convenio internacional, y ya no sería la legislación del Estado del Perú, por ejemplo, la que tendría que tomar carta del asunto. Pues eso es creo el meollo del asunto, que tienen esa reserva de que saben de que al firmar un tratado van a tener que cumplirlo, porque como ustedes saben, los tratados están sobre las leyes, al menos, y que solo la Constitución pues podría estar sobre el tratado, hasta donde yo entiendo, y eso hace como que hace que ellos dicen, yo siento, no porque no hay una postura todavía, yo pienso que dicen, la economía puede muchos inversionistas alejarse del país. Pues sí, porque los inversionistas que vienen a este país lo hacen porque aquí hay un montón de facilidades para que ellos exploten estos recursos, generen sus productos y se vayan de aquí dejándonos empobrecidos nuestros recursos naturales sin que tengan mayor dificultad, mayores trabas. Lo que quisiéramos es que se acercaran inversionistas o proyectos que si fueran amables o más amigables con el medio ambiente, que cumplieran con normas de estándares internacionales que garantizaran los recursos naturales de todos los salvadoreños. Entonces yo realmente sí estoy a favor de que se firme, se ratifique, pero los tomadores de decisión me imagino que están pensando en esto, en que perderían inversión, que ahora sí velan por la soberanía nacional, ¿verdad? Cuando les conviene, como decimos. La otra cosa es lo de los activistas, que pues el convenio, el tratado, es el primer tratado a nivel regional que ya reconoce que se tienen que respetar los derechos de todos los activistas o de todos los líderes ambientales, ¿verdad? El acceso a la información. Sobre ese tema, Rubén. Sobre este tema de los activistas, quisiera que primero viéramos 2 videos que hemos preparado para entrar de hecho ya de fondo a hablar de cómo se deben de proteger activistas como usted. La empresa dice que en el lugar no hay comunidades indígenas que se vean afectadas por el proyecto. ¿Qué piensa usted de eso? Mire, eso es el argumento
que ellos manejan para quitarle valor a nuestra lucha, ¿verdad? Yo creo que no es necesario que nosotros vistamos, porque nos quitaron esa costumbre, ¿verdad?, de vestirnos como indígenas. Quizás no hablemos el idioma náhuatl, ¿verdad? Pero yo le decía, yo nací en Sissimitepe, ¿sí? Yo ahí vivo. Soy una persona originaria, nativa. Y yo creo que al solo vernos, yo no parezco una persona extranjera, ¿verdad? Sí, no parezco de Estados Unidos. No. Yo creo que nuestros rasgos son lo más valioso que nos identifica como indígenas, como nativos, ¿verdad? Y yo creo que nadie puede negar al vernos a nosotros que somos pues descendientes de los nahuapipiles que habitamos esta zona de Occidente. Entonces, allí somos pueblos indígenas territorialmente, ¿va? Territorialmente allí hemos existido y por eso no pueden decir no hay, porque allí hemos vivido nosotros, ¿verdad? Yo no tengo sangre alemana, no, yo soy indígena, náhuatl pipil, con toda honra. Entonces, por lo tanto, ese lugar, allí hemos vivido. La humo de la PNC cuidando al alcalde. Miren qué desgracia el sistema. Del Ministerio de Medio Ambiente, pues no se las han dado, ¿verdad? Porque no tienen ningún permiso, ¿verdad? Ellos para que continúen arruinando el parque, pues, ¿verdad? Pero por el momento ahí están trabajando, siguen destruyendo, ¿verdad? O que fuera, por ejemplo, un Conacaste, una ceiba ancestral, por ejemplo, proceden en los permisos, pero nosotros nos da en coordinación de la oficina regional, digamos así, que tienen las alcaldías, ¿verdad? Eso, entonces, pero yo creo con eso basta, porque el lugar, pues, ¿verdad? Porque es el lugar donde va. No ameritaba de eso según los estudios y la jurisprudencia que existen, ¿verdad? Pero para comprobar todo, ¿verdad? Que sea aún más oficial, si el otro está pendiente, ¿verdad? Está en proceso, pero yo creo que hoy lo van a mandar. Bueno, muchas gracias a las personas que están viendo esta transmisión en vivo. El primer video era sobre una consulta pública que se realizó para una hidroeléctrica, una pequeña hidroeléctrica en el río Sensunapán, que sería la 8ª hidroeléctrica si se llega a aprobar. Y el tema de la consulta pública se realizó justo en el tiempo de la cuarentena, dentro de la pandemia COVID. Entonces, muchos de los activistas que se desplazaron para pronunciarse en contra de la construcción terminaron contagiados con COVID, y eso hay que decirlo. Uno de los líderes que sale en el video terminó contagiado con COVID. El segundo video era sobre una construcción sin haber hecho una consulta pública en el municipio de Cuisnahuat, en Sonsonate, en el occidente de nuestro país, y allí las comunidades lo que han pedido es que no se haga la construcción dentro del parque. Entonces,
En ese contexto, quizás continúo con Rubén antes de que se vaya a perder la señal. Hace una semana supimos también que hubo un delito ambiental allí en el lago de Coatepeque, que llegaron a dejar unos desechos orgánicos, pero que despedían muy mal olor. El gran problema que hubo es que cada persona a la que yo le consultaba sobre el problema me decían, sí, puede tomar mi denuncia, pero no puede decir mi nombre. Todos tenían miedo de denunciar a la persona que estaba cometiendo el delito ambiental. Entonces quisiera, Rubén, que nos contara un poco de cómo es la situación dentro del lago de Coatepeque a la que ustedes se confrontan, ¿verdad?, con estos depredadores ambientales. Sí, creo que se perdió la señal. Bueno, pero si no, entonces seguimos con Andrea para que nos cuente un poco, ya viendo la perspectiva de lo que ocurre en El Salvador, ¿qué han identificado ustedes como los problemas, los mayores problemas que ocurren en la región latinoamericana para ejercer la democracia ambiental y el tema de la consulta pública? El micrófono. ¿Ahí? Sí. Ahora sí, gracias, disculpas. Gracias, Carolina. Sí, yo la verdad que miraba y escuchaba con mucho interés, porque sin duda de lo que se está hablando aquí es de la realidad, ¿verdad? De la gobernanza ambiental en las calles, en la realidad de nuestros pueblos, que es realmente el lugar donde se ponen en juego, se ponen en valor todas las políticas, las medidas, los instrumentos jurídicos que se generen. Y uno de los desafíos precisamente en nuestra región, un común denominador en nuestra región, es el tema de pasar de los papeles, de los instrumentos a la práctica, ¿verdad? Y poder superar procesos o consultas que en muchos casos se realizan, es decir, tienen una puesta en escena, digamos, un juez brasileño brillante que trabaja el tema ambiental, un magistrado del Superior Tribunal de Justicia, Antonio Benjamín, habla del estado teatral del derecho ambiental, ¿verdad? Lamentablemente. Muchas veces contamos con herramientas, pero que puestas en la práctica son solamente instrumentos formales que no logran realmente el objetivo último, porque precisamente, yo esto lo repito, y no es una, digamos, no es una frase, cuesta que lleguen y que lleguen particularmente a aquellos que están más afectados en sus derechos, ¿verdad? A las comunidades locales, a aquellos que tienen, se manejan en lenguas locales, a aquellos que viven en los territorios, que tienen dificultades más concretas de acceso a las tecnologías, aquellos para los cuales, por ejemplo, los estudios de impacto ambiental, que de 500 páginas con términos técnicos y abstractos no terminan de entenderse. Nadie los entiende. Y en el caso del no Salvador, lo Andrea, que solo le dan 15 días a las comunidades para entender, a veces son 2.000 páginas, son 3.000 páginas de lenguaje muy técnico, de ingenieros, de arquitectos, de biólogos, y cómo pueden procesar toda esa información para poderse pronunciar. Pero aparte de eso, muchas de las organizaciones o las empresas que están desarrollando suelen dar dádivas a estas personas que están en condiciones deplorables y que no tienen alternativa más que aceptar implementos de sanitización, alimentos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podría el acuerdo de Escazú poner también como regulaciones para las consultas públicas más en las comunidades indígenas? Bueno, el Acuerdo de Escazú establece estándares mínimos, ¿verdad?, para el ejercicio del derecho a la participación pública, en términos de plazos mínimos, en términos de la obligación del Estado de dar explicación por qué se toma en cuenta o de qué manera se toma en cuenta las opiniones, el tema de promover la participación de las comunidades locales, el tema de los idiomas, es decir, el Acuerdo de Escazú trae una serie de herramientas concretas que si ponemos en marcha adecuadamente van a mejorar esos estándares que tenemos en este momento. Y César lo decía muy bien, ¿verdad? Acá se trata de una herramienta de prevención, es decir, que en definitiva nadie gana, es decir, alguien puede ganar en el corto plazo desatendiendo estos temas. Pero fíjense la cantidad de conflictos socioambientales en nuestra región que se han generado precisamente
porque la gente que está en el terreno, que además hay una superposición, ¿verdad? Hay grandes obras de infraestructura, actividades extractivas que se superponen con los territorios donde están nuestras comunidades indígenas, las comunidades locales, que viven en armonía con los recursos naturales desde tiempos ancestrales y a los cuales se les genera una disrupción total a través de estos grandes proyectos. Entonces, no se toma en cuenta la opinión de la gente, no se busca la manera de minimizar impactos, no se dice que no a tiempo, pero esto no es gratuito. En el futuro y cada vez más inmediatamente genera daños muy importantes e incluso costos. Si pensamos que ninguno de nosotros piensa en términos exclusivamente económicos, ¿verdad? Pero incluso si pensamos en los costos para el Estado de estos grandes conflictos, que además pensando en las inversiones, que también se hablaba acá, generan desincentivos para el sector privado para invertir, porque el sector privado necesita seguridad jurídica y reglas claras. Muchas veces trabajar en los temas ambientales implica decir que no, o decir que no aquí, pero sí aquí. Veamos cómo se hace y veamos la posibilidad de hacerlo de manera de no generar un daño, porque el daño ambiental muchas veces es imposible de reparar. En muchos casos es imposible de reparar. En algunos casos se puede recomponer el ambiente, en otros casos se puede restaurar, en otros casos puede haber mecanismos de reparación, pero nunca que nunca son gratuitos, los costos son muy altos y además hay costos que es imposible de medir económicamente. Pensemos los costos en vidas humanas, los costos que se pierden y de bienestar que nunca se recuperan. Entonces, el acuerdo de Escazú, Carolina, para referirme más puntualmente a tu enfoque, tiene que ver con herramientas concretas para que muchos mecanismos de participación pública que quizás formalmente existen en nuestros países realmente se lleven a cabo de manera que en la práctica efectivamente faciliten que la gente pueda dar su opinión, que la gente pueda informarse, que la gente pueda decir yo no quiero esto, porque esto no es un concepto de desarrollo genuino, no es desarrollo para nosotros. Y me parece que hay que apelar aquí a la voluntad política y a la responsabilidad política de quienes toman las decisiones en nuestros países realmente para que atiendan a estos temas que hacen a temas centrales, ¿verdad?, en la vida de nuestras comunidades, de nuestra gente, y también, como decía la magistrada Romero, ¿verdad?, el ambiente como un bien jurídico protegido en sí mismo, la necesidad de cuidar al ambiente más allá de los intereses personales, puntuales o de grupos que existan, porque es un bien que merece protección, porque de eso venimos, ¿verdad?, y de eso depende nuestra vida. Gracias. Quisiera antes, casi ya vamos a terminar, pero quisiera que la magistrada en el tema de la consulta ciudadana nos explicara qué herramientas tienen, o más bien los activistas ambientales, qué herramientas tienen para acceder a la justicia ambiental sin exponerse. Es decir, si pueden hacer denuncias anónimas, qué herramientas tienen las personas para poder decir, miren, aquí están talando, aquí están contaminando. ¿Qué es lo que pueden hacer? Gracias. Justo ese es un tema que es muy importante darlo a conocer a la ciudadanía, que tiene que ver con el tema de acceso a la justicia en asuntos ambientales. Comentarles para que conozca la ciudadanía que en materia ambiental en nuestro país la jurisdicción admite, digamos, la posibilidad de que se puedan poner avisos, ya que la misma ley, inclusive cuando se trata de medidas cautelares, da la posibilidad de que el juez o jueza puedan actuar de manera oficiosa. Igual que no todos los casos llegan a conocimiento nuestro por los medios de comunicación, porque algunas veces no se tiene conocimiento, solamente cuando estamos hablando de hechos como muy notorios, como ocurrió, por ejemplo, hace poco con el tema de la planta potabilizadora de Las Pavas, que se dieron unas medidas cautelares muy importantes por parte del juez ambiental de acá de San Salvador. Que aprovecho inclusive para mencionarles que dentro de esas medidas que fueron muy importantes, pues se le impuso, digamos, en este caso a la autónoma, a ANDA, la suspensión del
químico que estaba utilizando en ese momento para el proceso de tratamiento del agua, y se le solicitó, se le impuso que ajustara ese proceso de tratamiento y de potabilización del agua para consumo humano a los lineamientos que brindan la guía de calidad de agua potable, que me parece que es una decisión también que es importante pues que la ciudadanía lo conozca. Entonces, partiendo de que la ley da también la posibilidad de actuar de manera oficiosa y en concreción de lo que establece el principio 10 de la Declaración de Río, que tiene que ver con acceso a la justicia ambiental, también se da la posibilidad de que los ciudadanos por medio de aviso puedan accesar. Sabemos de que muchas veces los ciudadanos se lo piensan para poder acudir ante la justicia porque habrán presiones de todo tipo. Y por eso es que se habilita la posibilidad en aplicación directa del artículo del principio 10 de la Declaración de Río, la posibilidad de que se puedan poner avisos para que la jurisdicción pueda activarse y corroborar los hechos, como la ley dice, y ver la posibilidad de emitir medidas cautelares. La ley inclusive de medio ambiente plantea la posibilidad, como no ocurre en otras jurisdicciones, porque se es más riguroso con el tema de las demandas por los requisitos formales que las leyes establecen en otras materias. Sin embargo, en medio ambiente se da la posibilidad de que inclusive se puedan plantear demandas verbales, porque no siempre se tiene el acompañamiento o la posibilidad de poder acceder a un procurador, aunque también hay una legitimación bastante amplia que la misma ley confiere para que la Procuraduría, digamos, General de la República, la Fiscalía, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos también puedan dar la asistencia a las personas que quieran acceder a la tutela. Pero sí se tiene el mecanismo del aviso, y de esa manera se puede activar, digamos, la jurisdicción, y de hecho muchas de las medidas que se han adoptado se ha hecho de esa forma, porque no todas las situaciones llegan a conocimiento de nosotros, pero sí se habilita esa herramienta. Gracias. Antes de finalizar, vamos a aprovechar que ya Rubén puede estar ahora con nosotros. Le decía a Rubén, no sé si escucha. ¿Sí se escucha? El micrófono. Sí, escucho. Le decía que habíamos escuchado de una denuncia que había en el lago de Coatepeque hace un par de semanas, en las que ninguna de las personas que estaban locales querían denunciar al que estaba contaminando. Entonces, ¿cuál es la situación de los activistas y de las personas que trabajan por el medio ambiente en el lago de Coatepeque? Pues hay mucha reserva. Las personas tienen miedo, esa es la palabra, miedo, porque muchas de estas personas que tienen estos negocios en el lago son personas que no tienen, digamos, una buena reputación y que pueden buscar represalias contra las personas que los denuncian. Ellos logran identificar quiénes los han denunciado y, bueno, incluso hubo un ejercicio llevamos a un salvadoreño a que hiciera una especie de documental sobre la problemática ambiental del lago y tocó el tema de estos restaurantes que no tratan bien sus aguas residuales y que terminan en el lago de Coatepeque. Uno de los propietarios de estos negocios se reunió con él y prácticamente lo amenazó, lo intimidó y tuvo que retractarse prácticamente de todo lo que había dicho en el documental. Esa es la situación real que se vive aquí en el país. Esa es la situación que se vive. O sea, la gente de poder, la gente que tiene alguna manera de intimidarte, te logra meter ese miedo y bueno, no volvés por otra. Esa es la cruda verdad. Entonces, ¿qué se hace? Se hacen denuncias anónimas y no siempre se les da el seguimiento. A veces se actúa muy tarde. Denuncias anónimas de talas, de usurpación de terrenos. La policía actúa demasiado tarde.
o cuando llega ya todo lo que talaron ya no existe, no pueden tener evidencia. O sea, esa es la situación real, ¿verdad? Y a personas como yo, que denuncio, o que en los medios de comunicación no se nos tiene como activistas, sino que como agitadores, ¿verdad? Agitadores que estamos promoviendo que la gente se rebele contra estas personas y que bloqueen calles o que salgan a protestar a las calles con pancartas. O sea, confunden el activismo con un agitador. Me parece que para estas personas somos peligrosos porque conocemos el tema, y no nos pueden engañar fácilmente. En estas consultas públicas muchas veces las personas, como ustedes bien han dicho, no tienen acceso a mucha información y son intimidados o son sobornados prácticamente, diciéndoles que les va a generar empleo, que van a ver mejor calidad de vida por el proyecto, que se van a ubicar en otro lugar mejor, y la gente no tiene mucho que perder para ellos y pues acceden. Las consultas públicas realmente no son representativas de la población o de la gente que se va a ver afectado por un proyecto aquí en el país. Gracias, Rubén. César, creo que vamos a ir concluyendo con usted y que nos diga de qué forma los ciudadanos o las personas pueden hacer un apoyo para el equipo impulsor de Escazú para que presione más para la firma y la ratificación del acuerdo. Sí, gracias, Carolina. Bueno, nosotros como equipo tenemos una campaña activa desde el 13 de agosto. Y la campaña se llama Escazú Ahora El Salvador. Es una campaña que lo que busca precisamente es el involucramiento ciudadano. Nos interesa que la ciudadanía, que las personas, que el acuerdo habla de personas, ¿verdad? El enfoque pro persona es muy importante, que todas las personas vean en este un tema que es un tema suyo. La pandemia nos ha mostrado realmente que es muy claro y muy relevante que no podemos desvincular la salud del planeta de la salud de la humanidad. Es decir, si el planeta, si la naturaleza está enferma, la humanidad va a estar enferma. Entonces, lo que debemos de hacer es avanzar en un compromiso que debe de ir desde lo personal hasta lo global y de lo global a lo más territorial para defender y cuidar la continuidad de la vida. Es decir, la vida como la conocemos está amenazada, pero no es la vida como tal de que necesariamente el planeta es el que se va a desaparecer, sino que la especie humana como tal, por la irresponsabilidad con la que actuamos en la relación con el ambiente. Entonces, la campaña nuestra lo que busca es que la ciudadanía se involucre. Estamos en este momento con una campaña también de una petición electrónica en una plataforma de change.org, donde estamos recopilando firmas, adhesiones de las personas, y la vamos a presentar la próxima semana, que es el jueves de Escazú. Todos los días jueves es un día de acción nacional de Escazú, en el que impulsamos una serie de acciones, es decir, pega perfecto este día con el jueves de Escazú. Y lo que estamos haciendo el llamado es, súmense a todas las acciones que estamos impulsando desde las redes sociales del equipo impulsor nacional del Acuerdo de Escazú, involúcrense y actúen. No se vale que solo estemos despotricando en Facebook y diciendo que nada sirve. Involucrémonos, porque desde el equipo nosotros afirmamos algo muy importante. Nosotros decimos, el Estado y el gobierno somos nosotros, la ciudadanía. Las instituciones, las personas que trabajan en las instituciones son empleados públicos, ¿verdad? Entonces el empleador es el pueblo, el que paga los impuestos y el que tiene que darle dirección a estos servidores públicos para que hagan su trabajo y lo hagan muy bien, porque se les paga y muy bien para que hagan su trabajo. Entonces, no solo es un llamado lo que hacemos al ciudadano presidente Nayib Bukele, es una responsabilidad que él tiene de firmar el acuerdo de Escazú a más tardar el 26 de septiembre del 2020. Si el país no firma el acuerdo de Escazú en el plazo límite, va a quedar registrado en la historia que este país no cumple sus compromisos internacionales en materia ambiental y multilateral, que sería un precedente nefasto, ¿verdad? No solo para la opinión pública, sino que también para la cooperación entre países, porque Andrea hablaba de que Escazú habla de la cooperación internacional en general, pero también de la cooperación sur-sur y triangular, es decir, cómo los pueblos hermanos colaboramos, cooperamos conjuntamente para avanzar en el cuidado del ambiente,
en la democracia y en la gobernanza ambiental. Así que ese es el llamado que hacemos. Involúcrense y actúen. Y Escazú muchas ahora gracias a todos y a todas por haber participado con nosotras en esta charla Plática entre Gatos. Y bueno, nada más hacerles la invitación para que también participen en nuevas pláticas que tengamos con Ojo con Mi Ambiente, que es la sección medioambiental de Gato Encerrado. Muchas gracias a Andrea, muchas gracias magistrada, César, y a Rubén, y también al procurador, que lastimosamente tuvieron ahí problemas técnicos, pero muchas gracias por participar con nosotros, y nada más las palabras de despedida de ustedes. El micrófono. Sí. Muchas gracias nuevamente, un gusto estar con ustedes. Este tema es sumamente importante y necesario. Espero haber contribuido mínimamente en esas voces que están tan activas en El Salvador para promover la firma del acuerdo en el plazo. Estamos a días de semanas de cumplirse este plazo. Ojalá podamos tener a El Salvador a bordo del acuerdo de Escazú. Felicitaciones por todo el esfuerzo que están haciendo, y fue un placer poder aprender un poco más cómo se está trabajando en materia de gobernanza ambiental en El Salvador. Felicitaciones por todo el trabajo, y ojalá podamos el 26 de septiembre volver a juntarnos ya con Salvador firmando el acuerdo de Escazú. Gracias. Muchísimas gracias por la invitación, por esta oportunidad de dar a conocer algunos aspectos de lo que se hace también en la jurisdicción, que es muy importante pues, que la ciudadanía conozca. Muchísimas gracias y a la orden. César. Agradecer a Gato Encerrado por la invitación y por permitirnos colocar este importante tema en la agenda pública, en la discusión de la ciudadanía. Agradecer a las compañeras y a los compañeros, y reiterar, ¿verdad? El llamado es que actuemos, que nos involucremos y que hagamos el fuerte llamado para que El Salvador se convierta en un país signatario y que honre su compromiso firmando el acuerdo de Escazú. Gracias. Muchas gracias y buenas noches a todos. Gracias.